El coronavirus, sin lugar a duda, es la principal enfermedad que se está generando desmedidamente en México y en otros países. Nosotros, los seres humanos, somos quienes tenemos que estar tomando medidas de precaución con el único objetivo de evitar contagiarnos de esta enfermedad, y lo estamos haciendo mediante aislamiento social, es decir, debemos permanecer en casa, pero, si bien es cierto, el estar en casa puede llegar a afectarnos, pues somos seres humanos y de cierta forma tenemos esa incertidumbre de saber qué es lo que realmente está pasando afuera. No sabemos si todo lo que nos informan los medios de comunicación es o no es cierto, pero sobre todo, esta situación por la que estamos atravesando a todos nos puede estar provocando emociones, en este caso, emociones negativas, y una de ellas es la tristeza, pues es inevitable el no sentir esta emoción si somos seres vulnerables y por lo tanto estar aislados forzosamente, cambiando todos nuestros hábitos de vida y asimismo ver cómo es que se están procreando tantos problemas en la sociedad y más aún el no poder hacer nada al respecto, solo estar esperando a que esta pandemia se erradique. Pero, ¿qué es la tristeza? La tristeza es una emoción necesaria, normalmente desagradable, pero importante de experimentar en algunos momentos ineludibles de nuestra vida. Surge en casos de pérdida de algo y en situaciones como separaciones, enfermedades, fracasos, desempleo, soledad, vejez, entre otras. A veces la sensación de tristeza nos hace perder el interés por las cosas que antes sí nos interesaban y hace que nos cueste disfrutar o encontrar placer, haciendo que estemos en un estado de inactividad o desmotivación. Cuando la tristeza se da en grado extremo, hay un abatimiento prolongado y general, descenso elevado de la autoestima y sentimientos de pesimismo o desesperanza. Pueden existir síntomas de depresión. Aunado a esto, la teoría de James Lane es una hipótesis sobre el origen, la naturaleza y la transmisión de las emociones. La teoría fue propuesta por William James y Carl Lane, en donde se propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. La teoría establece que como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas, tensión muscular, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria, a partir de las cuales se crean las emociones. De este modo, como ya había mencionado anteriormente, la tristeza es una emoción de sentir dolor producido por un suceso desfavorable, que a su vez suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista y la tendencia al llanto, es decir, en este caso, el llanto es aquella respuesta fisiológica que manifestamos ante esta emoción. La teoría de Cannon y Barth señala que no existe una correlación fiable entre la experiencia de una emoción y el estado fisiológico del cuerpo, ya que muchos cambios fisiológicos son comunes a emociones diferentes. Esta teoría parte de un enfoque psicofisiológico. Según los autores, la emoción antecede a las conductas y prepara al organismo para realizar una respuesta de lucha o huida frente a situaciones ambientales de emergencia. Es decir, la emoción se produce antes que las respuestas fisiológicas. Después de la emoción y a partir de ahí, se desencadena una reacción de alarma ante tales situaciones límite. Por ejemplo, lloramos porque nos sentimos tristes. Primero sentimos la emoción de tristeza, y después las conductas o respuestas fisiológicas a esta emoción, la cual puede ser el llanto. El arousal es un nivel de activación cerebral. Implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención frente a los estímulos del medio y está regulado por el sistema de activación reticular. Es la dimensión que refleja la energía invertida durante la emoción. Algunas investigaciones han demostrado que el arousal suele estar en función de la valencia, que es la dimensión principal sobre la cual se construye la experiencia emocional, ya que la activación de alguno de los sistemas motivacionales primarios, sea el apetitivo o el defensivo, va acompañado del aumento en el arousal. En varios estudios se concluyó que los estímulos evaluados como agradables, y por lo tanto, con una valencia apetitiva,
generan alto arousal, al igual que los estímulos aversivos que activan el sistema motivacional defensivo. Por el contrario, los estímulos valorados con valencia neutra generan un bajo nivel de arousal. En el caso de la tristeza, podemos ubicarlo dentro de los estímulos aversivos, ya que éste tiene la propiedad de ser desagradable para quien lo recibe. Es decir, si una persona está triste, su nivel de arousal se elevará, de tal forma que podría llegar a un estado alto de ansiedad y éste mantendrá alerta. Importancia de las emociones. Es importante reconocer las emociones, ya que una persona puede sentirse triste, aunque durante el aislamiento esté con su familia, y más aún probable si se enfrenta sola a esta situación. Pero sobre todo, es importante porque se debe recordar que estamos ante un aislamiento físico y no uno emocional. La función que tienen las emociones. Primeramente, nuestras emociones sirven de base al pensamiento que está por venir. En segundo lugar, la experiencia emocional guía el proceso de información. Finalmente, funcionan como forma de adaptación y de forma de respuesta ante situaciones a problemas que se tienen por resolver. De manera clasificatoria, cumple con 3 funciones. Función adaptativa. Prepara al organismo para ejecutar una conducta de acuerdo a las condiciones ambientales. El papel de las emociones como mecanismo adaptativo es importante, pues la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada. Ante el miedo, la protección; ante la tristeza, la reintegración; ante la confianza, la afiliación. Función social. Facilita la realización de las conductas apropiadas por parte de los demás. De igual manera, la expresión de las emociones puede inducir en los demás reacciones positivas como actos altruistas, mientras que la inhibición de otras puede producir malentendidos y reacciones indeseables. Función motivacional. Aquí la emoción puede determinar la aparición de la conducta, dirigirla hacia una determinada meta y hacer que se ejecute con una cierta intensidad, es decir, energiza una determinada conducta para que se realice de manera más vigorosa. Se trata de una experiencia que posee 2 características principales: dirección e intensidad. Además, esta función no se limita a las reacciones inmediatas, sino que también incluye las proyecciones futuras, como por ejemplo el resguardarse para evitar una emoción de tristeza al ver enfermarse un familiar. Durante esta cuarentena, una de las emociones que más se hace presente es la tristeza. Sin embargo, ¿estás seguro que es tristeza lo que sientes? Aunque no lo creas, la tristeza es una emoción natural, útil y necesaria en nuestra vida. Tenemos que permitirnos asumirla y respetarla, aprendiendo a saber reconocerla, expresarla y gestionarla adecuadamente. Debemos apreciar la información que nos da la tristeza y aprender alternativas para pasar a un estado más agradable de una manera gradual, calmada y saludable. Y para esto tenemos que aprender a identificarla. La tristeza se caracteriza porque se presentan separaciones físicas o psicológicas, en pérdidas o en fracasos, en situaciones de defensión, en ausencia de predicción y control. Según Seligman, la tristeza aparece después de una experiencia en la que se genera miedo, debido a que la tristeza es el proceso oponente del pánico y la actividad frenética. Es decir, que la tristeza actúa como una búsqueda o llamado de vida. La atención recibida, el apoyo social, la compañía de seres queridos y el sentido de pertenencia a un grupo son formas de afrontamiento para la tristeza. No obstante, sabemos que el aislamiento social hace que todos estos puntos sean difíciles de lograr. Sin embargo, hay otras formas de canalizar esta emoción durante esta cuarentena, como por ejemplo en actividades relacionadas con el arte. Se sabe que cuando nos sentimos tristes tenemos cargas de energía, así que si te gusta dibujar, dibuja lo que sientes. Si te gusta escribir, escribe poemas, canciones, cartas, cuentos. Permítete inspirarte en tu propia emoción. No por nada las mejores obras fueron hechas cuando sus creadores estaban tristes. Y si no eres mucho de estas actividades, igualmente puedes hacer ejercicios básicos como sentadillas, lagartijas, estiramientos, o puedes empezar a practicar cosas nuevas como por ejemplo yoga. En conclusión, a lo que te queremos ayudar es a poder identificar y aceptar la tristeza como un proceso emocional necesario e importante para el ser humano, encontrando recursos para expresarla y gestionarla adecuadamente, a averiguar qué es lo que nos pone tristes y valorar si realmente la pérdida merece la pena y si esta tristeza es necesaria. Aprender a expresar correctamente la tristeza, sin avergonzarnos, negarla u ocultarla.
A ser capaces de pedir ayuda cuando nuestra sensación de tristeza es excesiva o es de una intensidad que creamos que no podemos gestionar o asumir nosotros solos. Recuerda que tú tienes la solución, solo te falta buscarla.